Lógicamente que las cosas que siguen pasando en nuestro país siguen preocupando, siguen preocupando. Sobre todo cuando uno repasa lo que dejan, en este caso los acontecimientos, cómo se van desarrollando. Hoy la idea que tenía era de hablar con un tributarista para que nos oriente. Nos oriente porque todas estas situaciones que nos llevan a analizar distintos aspectos de la realidad argentina, que todo se lleva por delante el tema Adorni. E insisto en algo, debemos ya dejar de hablar de Adorni porque Adorni es una persona muy comprometida legalmente. Creo que políticamente está terminado. Es muy difícil revertir una situación política cuando en las encuestas te marcan un 80% de imagen negativa y el último casi fue un 90%, la última encuesta. Y sobre todo, más allá de lo negativo, la alta respuesta de la gente que no le cree a Manuel Adorni. Por eso entiendo que es una situación difícil. Se pueden revertir situaciones como desconocimiento o si es de lo votaría o no lo votaría. Lo que es muy difícil es revertir un porcentaje de esas características tan alto en forma negativa. Y sobre todo pensando en que es un hombre que ha mentido. Es un mentiroso profesional, Manuel Adorni, ¿no? Aunque bastante innato en algunas cosas y deja que pensar también por qué llegó a la función que llegó si no tiene ni siquiera las condiciones como para enfrentar una cámara y defenderse. Bueno, pero al margen de eso, decía que hay que dejar de hablar un poco de Adorni porque, en definitiva, hoy, si Manuel Adorni está en el gobierno es porque la cúpula máxima del Poder Ejecutivo quiere. Así lo ha definido y así lo ha decidido. Entonces, hay que comenzar a hablar sobre la responsabilidad que tiene tanto Javier Milei como Karina Milei. La responsabilidad de sostener a una persona que públicamente se sienta en un canal de televisión y admite haber decidido al mismo tiempo durante muchos años, haber decidido omitir las declaraciones de los bienes que tenía, es decir, mentirle al fisco. Y ahora estando en el gobierno, Más aún cuando se conoce que modificó 21 veces la declaración jurada. Más cuando se conoce que necesitó casi 90 días para armar una declaración jurada que más que declaración jurada da la sensación que es cavarse más una fosa en forma permanente, escrito, firmado, porque la declaración jurada tienes que firmar. Por eso se trata, declaración jurada, en definitiva. Entonces, la pregunta es por qué todo el gobierno ha dejado de gestionar para proteger la figura de Manuel Adorni. Entonces hay que comenzar a hablar y hay que comenzar a preguntarse esa situación. ¿Hasta dónde le conviene al gobierno? ¿Por qué le conviene al gobierno sostenerlo a pesar de prácticamente un golpe a la línea de flotación de la política, o mejor dicho, de la confianza del gobierno, sostener a un funcionario que de hecho, como todos los funcionarios, deberían ser fusibles? Los fusibles están para proteger a las altas autoridades, que no llegue ese impacto mediático, ese impacto político, ese impacto electoral negativo que nos llegue a las altas autoridades. Aquí da la sensación que es al revés, que intenta que no se llegue al impacto Adorni con la figura presidencial, nada más y nada menos, porque a mí en realidad Karina Milei no me interesa, no me importa si es que tiene cuestiones o está minando su aspecto político, institucional, porque es una funcionaria. Lo que nos preocupa a todos, evidentemente, es que ese impacto político está en contra de la institucionalidad, va en contra del presidente de la nación. Llámese hoy Milei, como se puede llamar, de cualquier manera, cualquier otro presidente. Eso es lo preocupante.
que vaya el impacto hacia la figura presidencial, hacia la institución, hacia la institucionalidad, y que desde esa institución se ampare un delincuente. Se ampare un delincuente. Lo mismo pasó con el caso Andis. Hubo un ocultamiento. En vez de investigar sobre el caso Andis, lo que se hizo en la última presentación del presupuesto fue eliminar la repartición, desarmar la repartición. Lo mismo pasó con José Luis Espert. El presidente lo sostuvo de tal manera que empezó a tener un costo político enorme. Más allá de que los resultados electorales después lo favorecieron. Pero a posterior, cuando ya la justicia avanzó de tal manera y demostró lo que estaba haciendo José Luis Espert, comenzó a minarle la credibilidad del presidente. Es decir, ¿por qué un alto costo de esa naturaleza sigue insistiendo el presidente en sostenerlo? Pese a que va en contra de sus propios intereses. Porque el mismo Javier Milei dijo que va en búsqueda de la presidencia de la nación, de hecho que está trabajando, buscando o empezando a conformar un esquema político que le permita ir a una reelección. Que sea reelecto o no sea reelecto, bueno, el tiempo lo dirá. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanta necesidad de proteger a una persona que evidentemente hoy en la República Argentina, y a lo mejor si es cierto lo que dicen, que le están buscando un lugar en algún lugar del mundo para llevarlo, para sacarlo de la República Argentina y sacarlo del eje mediático, que eso obviamente no va a cambiar absolutamente nada, el daño ya está hecho. Creo que políticamente Manuel Adorni ha infringido un daño enorme. Lo dicen los mismos integrantes de la Libertad Avanza. Lo dicen en las mismas mesas a donde se analiza, donde es la mesa chica, a donde se analiza la política, en este caso del gobierno. Y no solo eso, sino que uno ya comienza a pensar de que tanta protección a la corrupción es beneficioso para quién. Y uno a simple vista puede decir para nadie. Para nadie. Porque vinieron a terminar precisamente con la casta, vinieron a terminar con la corrupción, vinieron a terminar con los favores políticos a otros amigos o familiares, y sin embargo, empieza a repasar uno y se da cuenta de un montón de cosas. Adorni va a seguir en el gobierno, de acuerdo a lo que tengo entendido, y si no, le sugiero que escuchemos el primer audio de John Eiger, que es un periodista de El Destape, que está destacado en Casa de Gobierno, y que hoy dejó trascender, pensamos que ya en esta semana, y cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores prácticamente en forma, no digo unánime, pero hay un gran consenso. Ahora, cómo votarán es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es el consenso que tiene y después cuando entran al recinto ya ha habido otras leyes que ha pasado lo mismo. Pero hay un gran consenso acerca de que Adorni no puede estar más en el gobierno. Pero hoy precisamente, John Eiger, que es un periodista destacado ahí en Casa de Gobierno, presten atención a lo que dice y cómo está la situación hoy internamente del gobierno. Es lo que le contaron entre pasillos ahí en la Casa de Gobierno. Esto era lo que decía. Me dijeron que Adorni pidió no ir a La Nación Más en su última entrevista. Si se dan cuenta, es otro estudio, no es el estudio de La Nación Más, el clásico. Tuvo que ir a otro lado, no se quiere cruzar con Luis Majul, con Esteban Trebuch, con lo que él llama sus ex amigos en los medios de comunicación. Digo, está en un momento personal muy malo. Adorni, que la gente que lo rodea a Adorni lo ve muy mal. Yo ya conté que tiene mucho miedo de ir preso, que está con cierta paranoia, ve traiciones en todos lados, incluso en gente de gobierno ve traiciones. La reunión de mesa política de la semana pasada fue muy áspera contra Patricia Bullrich. Tuvo que intervenir Karina Milei en esa reunión porque palabras más, palabras menos, Patricia Bullrich está pidiendo que dé un paso al costado. Por ahora la situación de Adorni es que va a seguir, esto hay que volver a decirlo, Adorni está ratificado de alguna manera por Karina Milei y por Javier Milei. Dicen que mientras no interceda en la economía,
va a seguir en su cargo. Ellos lo que ven es que no pueden comunicar los supuestos buenos datos económicos. Bueno, mientras no interrumpan la economía, era lo que pedía Caputo, ¿no? Caputo decía que la política lo iba a llevar puesta a la economía, no hace mucho. ¿Qué quiere decir eso a una lectura simple? Che, terminemos y solucionemos los problemas políticos porque si no, no vamos a poder disfrutar algunos números y algunas curvas que de hecho le están saliendo bien al gobierno, pero que no la ha podido disfrutar porque están todos enfrascados en Manuel Adorni, en proteger a Manuel Adorni. Que en definitiva me da la sensación que esta altura del campeonato no es para proteger a Manuel Adorni, sino para proteger a Milei y a Karina Milei. Porque no hay otra explicación. Esto lo de John Eiger, lo que escuchaban ustedes es del día de hoy. Es decir, que al día de hoy, al mediodía de hoy, Karina Milei, Javier Milei, todavía con todo lo que se sabe y todavía con todo lo que ha repercutido las mentiras de Manuel Adorni en la última entrevista con Del Río, evidentemente sostienen a un funcionario que es un plomo en los pies. Es un plomo en los pies. Que hoy no le permite ni siquiera economía. Ha desaparecido Caputo. ¿No se han dado cuenta que antes venía toda la semana apareciendo Caputo, hablando, tirando uno que otra información? Foro que había se presentaba, pedía que lo inviten para hablar, para tirar algunos datos también. Ahora desaparecido porque está muy molesto y lo que entiende que no se puede mejorar la imagen del gobierno porque los niveles de la economía que hoy han dado buenos resultados, que están dando buenos resultados, no se los puede disfrutar, dice el mismo Caputo. Entonces está como enojado, está como distanciado. Está como, bueno, sigan ustedes, yo voy a seguir en la mía tratando de atajar todas las penales, incluso las que van abajo al ángulo. Bueno, es lo que está pasando. Por eso, más aún cuando tanto diputados como senadores han pedido interpelación y moción de censura, los dos temas. La senadora Cayón se va a encontrar mañana con Patricia Bullrich, con Victoria Villarroel, y entre ellas tres van a delinear lo que va a ser el Senado. Y este es el pensamiento que tiene Cayón. A ver, la escuchamos en esta parte, lo que dice Cayón, lo que piensa, lo que seguramente puede pasar, y miren quién se van a encontrar. Bullrich, que está total y absolutamente intenta despegar en todo momento del gobierno y de la situación de Adorni, porque claro, se dio cuenta de que le beneficia políticamente y en ese sentido es una experta. Cayón, legisladora de Jujuy, más precisamente, que estuvo muy cerca del gobierno, pero sin embargo ahora se sienta con Victoria Villarroel para ver qué es lo que va a pasar en el Senado. Esto es lo que decía Cayón. Si la justicia avanza y claramente lo imputa y lo procesa, tiene que dar un paso al costo del cargo. Y si no lo hace el presidente, sí va a intervenir el Congreso. Pero acá lo que tiene que avanzar es la justicia. Ahora, no es la primera vez que hay un tema de inocencia fiscal y que haya sido hoy. Todos estos funcionarios habla también del gobierno de Milei, ¿no? De la poca prolijidad y de incluso es como que no se entiende a esta altura de los acontecimientos por qué sostienen a Adorni. No solo es Adorni, porque hoy Adorni es jefe de gabinete y todavía está en el cargo. No solo es Adorni. Se entiende así cuando les cuente esto. Los contratos millonarios del clan Menem, que nadie dice nada. Esos contratos millonarios que tiene el Estado con Tech Security de la familia Menem. Está ahí involucrado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su hermano Adrián Menem, que deberían ser investigados y sin embargo no se investigan. Se denunció penalmente y públicamente un severo conflicto de intereses y tráfico de influencia luego de que la empresa de seguridad privada, que tiene precisamente la familia, Tech Security SRL, resultara preadjudicada con un contrato multimillonario de 3.933 millones de pesos, que fueron otorgados por el Banco Nación. No es solo Adorni.
El curro atómico y las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica, donde está involucrado, está dentro de lo que es la órbita de la justicia, porque está denunciado penalmente, Damian Reidel, aquel Damian Reidel que dijo en el exterior, en inglés, decía, el problema de Argentina son los argentinos. Y en eso habrá que encontrar razón, pero lo que habrá querido decir que el problema de Argentina son los argentinos como él, que estuvo en Nucleoeléctrica y que dejó un clavo de $330.000 sin poder justificar por qué se gastó esa plata con la tarjeta corporativa, o quién gastó con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica 343 millones de pesos y $313.000. Si me diría fue para mandar gente porque Nucleoeléctrica administra lo que son las centrales atómicas que tiene la República Argentina, si me diría, mandó gente especializada donde Argentina compite y todo lo demás. No. ¿Saben qué? En esas tarjetas corporativas hubo gastos de la playa. En las tarjetas corporativas había gastos que todavía no han sido justificados en boliches, en lugares bailables, en veterinarias, en insumos para perros. Bueno, no es solo Adorni. El entramado inmobiliario offshore de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo tiene ya contabilizada, y de hecho que hay una denuncia del jefe de la bancada del PRO, que claro, el PRO hoy no puede levantar la mano o señalar, porque el mismo presidente de la bancada, en este caso Cristian Ritondo, es el principal aliado parlamentario de este gobierno, y él y su esposa, que es Romina Aldana Diago, tiene una causa por enriquecimiento ilícito y lavado, porque todavía no pueden demostrar por qué tienen tantas propiedades en Miami. Con los ingresos que tienen no pueden demostrar. Claro, no puede tampoco el PRO levantar la mano y decir, vos te tienes que ir porque sos un evasor, un lavador o lo que sea. Porque el mismo presidente de la bancada, el señor Cristian Ritondo, tiene una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado tras revelarse que omitió declarar en la Oficina Anticorrupción un departamento de lujo en Miami valuado en $2,6 millones, manejados mediante un entramado de sociedades offshore. Asimismo, se lo investiga por presunto ocultamiento patrimonial en la Argentina. Es decir, no es solo Adorni. Y si no, vamos a Andrés Vázquez, titular del Arca. Aquellos que son tributaristas, o mejor dicho, los que habitualmente pagan ganancias, pagan IVA y todo lo demás, deben estar obviamente muy molestos, porque el mismo titular de la Arca, Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ex AFIP, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó su indagatoria penal por omisión maliciosa. Se constató que ocultó 3 propiedades de lujo en Miami, valuadas en $2,1 millones. ¿Se acuerdan que dijo, no, declaré una pero me olvidé de las otras 3? El titular de Arca, el que te pide que pagues en tiempo y en forma el monotributo, el que si no pagas en tiempo y en forma te bloquea el quit, el que te pide que pagues ganancia, que declares tus ganancias, que pagues IVA. Ese señor ocultó en Miami propiedades. No hablemos del Andis para ahorrar tiempo, no hablemos del Andis, caso Lidra tampoco hablemos. Pero lo beneficioso a las castas también del Banco Nación, con créditos hipotecarios millonarios que no los van a pagar. Porque es lo mismo que me den un crédito hipotecario a mí de $600 millones. ¿Cómo puedo justificar que voy a devolver ese dinero al banco? A ver, imposible. A veces no puedo pestañear de lo seco que tengo los ojos. Un volumen beneficioso altísimo para los legisladores que, rara coincidencia, después de votar determinadas leyes, le dieron créditos millonarios. No es solo Adorni,
no es solo Adorni. Y cierro con esto, porque el mismo presidente de la Nación dijo que los evasores son héroes. Y no lo dijo ahora, lo dijo antes que aparezcan todas estas cosas que le estoy contando y todavía me han quedado como las valijas oficiales que dijeron que entraron 3 nada más y eran 10, las mochilas de Cuader que le encontraron en el exterior. Es decir, repito, no es solo Adorni. El mismo presidente dijo que los evasores son los que deberíamos honrarlos como héroes. En ese país estamos.